Hola, muchas gracias por acompañarnos. De parte, digamos, en nombre del Prisma Lunares, les agradezco mucho la presencia de ustedes y obviamente la de Aldo, en el sentido de confiar de nuevo por segunda vez para presentar su libro en este salón. Y para mí es un gusto enorme presentar este libro de Aldo, que como dije recién es el segundo, pero si bien el primero tenía mucho de él, también de su escritura y de su afán de lectura, de escribir, era un trabajo de no ficción, digamos, un trabajo más de investigación, más que recuperaba una cantidad de cuestiones de su vida y de las raíces de Quebracho, que es un trabajo que creo que bueno, trasciende y en realidad lo hizo para dejarlo en la comunidad que lo acogió hace tantos años. Pero este libro, el barrio de los cipreses, es otra cosa, es totalmente diferente. Es un libro de cuentos, o sea, es un libro de ficción, es un libro que, si bien puede ser que recree de alguna manera memorias en algún sentido, memorias de personajes o de vivencia que él está recreando, pero es un libro de ficción, es decir, es literatura. Y entonces a mí, en ese sentido, a mí me da como mucho placer haber leído este libro, que obviamente lo leí hace un tiempo ya, y que me pidió que escribiera el prólogo. Porque como ustedes saben, creo que todos los que están acá saben, Aldo es asiduo concurrente al taller de Seupa Unitres que yo coordino desde el año 2015 y que vos te integraste en el 18, ¿no? Sí, sé que este es el 6º año que estoy participando. Por eso, o sea, es el 6º año que va al taller. Bueno, hay varios de los compañeros que han pasado por ese taller. Pero yo digo una cosa en el prólogo, que después lo van a leer, pero que lo quiero rescatar, que el filósofo, historiador, semiótico Umberto Eco, italiano, ¿no? Él a los 70 y pico de años escribió un libro que se llama, y está muy bueno, Confesiones de un joven novelista. Porque él hasta ese momento había sido todo eso, es decir, historiador, filósofo, semiótico, pero nunca había escrito ficción. Es que había escrito. Me pareció que sonaba raro, sí. Nunca había escrito. Él dice que sí, de todas maneras, que él había escrito novelas, pero nunca las había sacado, nunca las había publicado. Y a los 70 años escribe el nombre de la rosa y se transforma en un novelista de primera, ¿no? A una edad que uno dice, bueno, no es para empezar una carrera. Sin embargo, él la empezó y la disfrutó unos cuantos años. Y bueno, y yo retomo eso de confesión, lo que dice Eco de Confesiones de un joven novelista en el prólogo, porque creo que Aldo está haciendo un poco ese proceso, por más que supongo yo que toda la vida haya escrito, además sabemos que fue corresponsal en Quebracho del diario El Telégrafo y que ha tenido actividades vinculadas a la escritura, pero como que ahora encara esto de la escritura de ficción y ha sido, y tengo que decirlo, también lo digo en el prólogo, de los alumnos más aplicados que yo he tenido en el taller. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en una muy buena, como muy positivamente, en el sentido de que él se dispuso a aprender a escribir literatura. Él desde el primer día tuvo una actitud que yo destaco, que es, bueno, además de estar muy atento, pero cada vez que escribía algo, yo notaba que él incorporaba las cosas que de alguna manera habíamos visto en el taller. Y si yo sugería una lectura, él me preguntaba dónde lo podía comprar. Bueno, después, cuando se abrió la librería, él me decía, ¿me puedes conseguir tal libro? Pero, es decir, fue una persona que se tomó en serio y, por suerte, la escritura, como función cognitiva, es de las que tiene una función de aprendizaje más larga. Es decir, uno puede seguir aprendiendo a escribir durante toda la vida. Qué suerte que no se le dio por ser bailarín clásico, porque esa sí ya no. Pero la escritura justamente se puede seguir desarrollando y se puede seguir aprendiendo más allá de
a edades más avanzadas. Y realmente yo en 6 años, que es lo que, por eso le preguntaba como para ser un poquito más precisa, en 6 años yo vi la evolución de Aldo de forma notoria, pero notoria en el sentido de una persona o un espíritu que se libera en la escritura, ¿no? Él de las primeras cosas que él escribía, que eran como un poco rígidas, que estaban un poco acartonadas, hoy por hoy yo digo, sin hacerle ningún cumplido que no lo sienta, creo que en este libro realmente él se suelta y aparece una voz, que es una voz de escritor, que bueno, como les digo, me da mucho gusto estar acompañándole en este momento. Van a encontrar ustedes, los que se lleven el libro, una cantidad de cuentos, como yo les decía más al principio. Algunos son cuentos de memorias, algunos son cuentos de sus vivencias en Quebracho, pero hay otro tipo de cuentos también que, por ejemplo, que se insertan mucho en lo que es la realidad social, nuestra realidad social que nos toca vivir. Tiene personajes muy bien construidos. Entonces, creo que es una lectura además súper entretenida, se lee muy rápido, y es un libro que yo, obvio que lo recomiendo, pero quiero decir, es un buen libro de literatura, y eso quiero como destacarlo, ¿no? Porque a veces, yo qué sé, a veces se nota que son los primeros pasos, pero no, esto es un libro de una persona que ha consolidado una trayectoria, y creo que ha sido por el tesoro, como les decía, esa manera de encarar las cosas con seriedad, con profesionalismo que ha hecho Aldo, ¿no? Entonces, contanos un poco cómo se te ocurrió este asunto de un segundo, porque cuando empezaste a ir al taller, creo que el proyecto de libro de Quebracho ya estaba pensado, pero... Exacto, bueno, antes que nada, gracias a la familia y a los compañeros de la Huella de la Escritura que están acá presentes, y por supuesto gracias a Margarita. No estuve mal en invitarla, pedirle que fuera la presentadora, porque con todo lo que ha dicho, ha cumplido con que no espera. Gracias, Margarita. Sí, cuando empecé el taller estaba elucubrando algo de escribir sobre Quebracho, y bueno, salió ese libro que, por suerte, está con la edición prácticamente agotada, el libro que se llama Quebracho, Voces de una Memoria. Y en este último año, ya hace más de un año, sí, empezamos a trabajar en cuentos, fundamentalmente por las consignas que en el taller se mandan, se disponen. Entonces empezamos a elaborar cosas y bueno, se fueron mejorando hasta tener un conjunto de cuentos, que son 19 que están en el libro, más un poema, en el que si lo leen van a encontrar, creo que tal vez distintos estilos, porque cada relato obedece de pronto a una consigna distinta, o haber leído a determinada autora determinada historia, y no sé si decir copiando o no, pero basándome en ese estilo, como por ejemplo fue en el relato que tengo ahí que se llama, a ver, sí, ya sé, El Saladero y el Río, en el cual lo ubico en un lugar emblemático de acá del departamento, que es el Saladero de Guavillú, que está muy cerca de Quebracho, y utilicé la técnica que muchos autores la han utilizado, pero yo la leí en El Pergamino de la Seducción, que es un libro de Gioconda Belli, en el que maneja dos planos de tiempo, uno que sería el tiempo presente y otro el tiempo pasado, y se insertan los personajes en el presente y en el pasado. Y ahí incursioné en ese estilo. También hay otros estilos, como el primer relato que está ahí, que es el de los inciensos. Después de los inciensos, en el cual el relato, quien relatan realmente, el relator dentro del cuento son más bien objetos. Lo mismo que hice en Aprendiz de Escribidora, donde quien relata el cuento es, no le voy a decir quién, léalo hoy, pero es un objeto el que relata esa historia.
Y bueno, en esa incursión por distintos estilos, salió esto que tuvimos la otra vez fue la desfachatez de imprimir, ahora fue un poco la osadía de incursionar en algo que se acercara a la literatura, por lo menos que se acercara. Nunca se termina de aprender, vamos a seguir aprendiendo y seguir participando del taller con Margarita. Está bien. Bueno, bárbaro. Les voy a leer el Después de los inciensos porque es bastante breve y para que vean de lo que les hablo. El Después de los inciensos también es un producto del taller que habíamos leído Antonio Di Benedetto, el autor argentino. No. El de Antonio Di Benedetto también hace este juego que ahora les voy a leer. Después de los inciensos. Entró con paso lento. Sus pantuflas viejas, esas que solo usaban las abuelas, apenas se veían debajo del largo vestido negro y más que pisar, arrastraban por el piso su suela malgastada. Los añosos pies se detuvieron ante 6 velas encendidas en candelabros de alto porte que bamboleaban sus llamas pese a la quietud marchita del ambiente. Disentían con el colorido de claveles y rosas colocados alrededor. Apenas interrumpido por esporádicos ruidos de movimientos de alguna silla, el silencio impregnaba la habitación. No había luz natural. Gruesas cortinas resguardaban las ventanas. Solo el fuego en los pabilos y algunos focos con orientación indirecta permitían apreciar el encuentro en tan afligida circunstancia. Ni el aroma cambiante de las flores, ni el humo de olor indefinido que emanaba de 2 inciensos puestos a nivel del piso, mitigaban la tristeza, esa que acentuaba el tufo de la cera en los candelabros y envolvía el contexto circundante. La papelera, ubicada en un rincón, junto a varios puchos aplastados en las baldosas, estaba repleta de pañuelos lagrimosos. Las pantuflas pasaron muy despacio hacia otra sala, y al instante las sillas se apartaron y las velas acentuaron su flameo. Se cambiaron de lugar los candelabros y las flores. Las velas ya no ardían. Ahí, en el centro de la sala, delante de la cruz de bronce y arabescos de alambre color cobre viejo, el pequeño féretro impasible. Las 4 manijas de sus costados se articularon y elevaron cuando otras tantas manos las asieron. El compartimiento de madera se elevó y lentamente, con pequeños tambaleos, abandonó la habitación. Caminó a un sitio más lúgubre y eterno. Le seguían los ramos de claveles y de rosas. Mientras se extinguían los últimos tramos de incienso y caían las cenizas por el piso, en la habitación contigua, frente a los pies añosos que calzaban las pantuflas, esas que solo usan las abuelas, ropas de niño amontonadas en una caja, esperaban otro dueño. Juega en eso de que son los propios objetos los que cuentan la historia y no hay un personaje, sino que los personajes son eso lo hace, como les decía, Antonio Di Benedetto, también Felisberto Hernández, bueno, pero Aldo, como ven, es ¿cómo se dice? Un curioso observador y que incorpora todas esas cosas que vamos viendo de diferente manera en el taller y bueno, y logra cuentos muy bien narrados y con un desenlace bastante, en algunos casos, bastante imprevisto que no lo voy a estropear. ¿No vas a contar el fin de la película? No, para que lean el libro. Bueno, Aldo, entonces, contanos un poquito más de este libro, o de tu futuro también, ¿qué otro libro estás pensando? Bueno, tengo como digo 12 cuentos ya más guardados por ahí, que han pasado determinados cernidores, pero todavía están para seguir corrigiendo. Vamos a ver qué pasa con esta edición que hemos hecho. Y hemos trabajado casi un año aproximadamente con esto, que he tenido el acompañamiento profesional de Renata Lescano. No sé si es sanducera, ¿no? Sí, es sanducera, ¿no? Pero no vive acá. Sí, no, está actualmente viviendo en Montevideo, que es la que ha trabajado en la corrección de estilo, y cada relato que yo terminaba, consideraba que estaba más o menos pronto, se lo iba mandando, así que no mandé el paquete de cuentos, sino que íbamos trabajando de a uno y después iba sacando de la papelera de borradores
pasaban por esa corrección de ella para luego ya pasar a la lista de relatos que se incluyeron aquí en este cuento. Decía, y lo puse por acá en el, ¿cómo se llama? ¿Epígrafo puede ser? Sí. Que decía Horacio Quiroga que aunque mucho menos de lo que el actor lee, no, perdón, aunque mucho menos de lo que el lector supone, cuenta el escritor su propia vida en la obra de sus protagonistas. Y hay cosas en las que no son memorias, pero evidentemente que hay montones de situaciones que viví que me dieron letra para hacer estos relatos. Hay uno que es que se llama La Mulita, que tuvo la suerte de tener un tercer premio en el concurso nacional de AEBO, concurso Memorias para la Paz, Memorias de AEBO, Cuentos para la Paz, Memorias de AEBO, que sacó el tercer premio y que realmente es una anécdota que viví, a la que lógicamente como todo relato hay que darle su redacción y muy poco de ficción tiene, ahí está la realidad. Quizá hay otro cuento que tenga El barrio de los cipreses, que lleva el nombre del libro, es un relato en que hay bastantes vivencias de las que supe tener y que es más fácil escribir de las vivencias de uno que inventar otras. Pero a medida que después sí hay relatos que surgieron, muchos, capaz la mayoría surgieron de consignas que se dan en los talleres para escribir determinado relato, con que tenga determinadas pautas, y después de escribir esos relatos, como por ejemplo fue que se transformó acá en El Saladero y el Río, que era un relato que yo había escrito de una página, cumpliendo con una consigna en la que se pintaba un paisaje, y yo pinté el paisaje del Saladero, llegando al Saladero y punto, y era una página. Cuando se hicieron las correcciones, bueno, es un relato que no tiene final. Bueno, se transformó en un relato como de 6 páginas, está acá como El Saladero y el Río, que es el que se incursiona en dos espacios, de dos niveles de tiempo, que yo les mencionaba, el presente y un pasado. Tenés algunos también que son como oníricos, digamos, son como bueno, sueños, sí, ¿no? Sí. Ahí. ¿Cómo se llama? ¿Fantásticos, no? Sí, un poco fantásticos, pero son más como que te meten en un mundo de sueños, ¿no? Podríamos decir oníricos, ¿no? Pero que uno no se da cuenta, si lo empieza a leer como algo así que no fantástico, pero bueno, al final se devela el desenlace tiene que ver capaz con un sueño, ¿no? Hay relatos en que se van a encontrar que menciono el pueblo que adopté para vivir hace más de 60 años, y también van a encontrar relatos de nuestro pueblo natal, Pueblo Porvenir, y lo señalo ya a mi primo Noel, Capincho viejo, como nos dicen a todos los que nacemos en Pueblo Porvenir. Hay uno que a mí me gusta mucho, que ya lo que estaba en el otro libro, que capaz que capaz me gustaría leerlo porque además es cortito, porque el otro que había pensado leer me parece que es un poco largo, pero con para que vean, para mí es un cuentazo. Se llama Una vez más. También recibió mención especial en el primer concurso de cuentos Alondra Bailey del 2020. Se llama Una vez más, les dije. La tarde de aquel domingo de julio se presentaba apacible y fresca en Pueblo Porvenir, donde yo vivía y había nacido 6 años y medio atrás. Se disputaba un partido amistoso de fútbol en la cancha del Porvenir Fútbol Club entre el local y otro equipo de la colonia aledaña, pero había en el aire algo especial, sin duda. Por algo mi viejo, muy allegado al club, había traído desde la sede un enorme combinado que se empleaba para amenizar los bailes. Era un pasadiscos con altavoz de buena potencia, aunque en esa oportunidad lo usaron para escuchar radio. Lo colocaron en la caja de su camión, un Chevrolet de 1931, que tenía para transportar sus herramientas de albañil y viajar a las estancias de la zona donde cumplía trabajos de ese tipo. También prestaba servicio llevando a los hinchas cuando el cuadro jugaba en otras localidades. Lo estacionó frente a la casa de doña Luisa, muy cerca del arco del lado norte de la cancha. Mediante un cable,
se utilizó la energía eléctrica de esa vecina. Mientras se disputaba el amistoso, por la radio se oía la transmisión de otro enfrentamiento. Cerca del camión, algunos lugareños escuchaban, mientras otros seguían concentrados en el partido que continuaba jugándose enfrente. Yo también escuchaba, pero sentado en la cabina sin puertas del camión. Cuando el relator gritó un gol, dio motivo a muchos gritos de alegría de los hinchas más próximos. Doña Luisa se atrevió a meter la mano en el tablero del camión y tocar la bocina. ¡Qué pesada!, pensé yo. Los que miraban el encuentro al borde de la cancha comenzaron a prestar más atención a lo que decía el relator. Ambos encuentros, el de la radio y el de la cancha, continuaron. De pronto, otro gol gritado con emocionada voz por el relator. Muchas expresiones de algarabía de todos los presentes, y la atención pasó a concentrarse en la emisión radial. Sin que nadie diera la orden, el partido de la cancha se paró. Uno de los jugadores visitantes, apurado por estar más cerca del camión y el combinado, corrió y limpiamente saltó el alambrado perimetral de la cancha. El público y los jugadores se apiñaron alrededor del camión. Esta vez fui yo el que, ganando la parada, hizo sonar la bocina del Chevrolet para ayudar a festejar. Todos lo hacían y yo también. Pasados unos minutos, la vecina, cuando no, tuvo que hacer ella también su festejo, nuevamente con la bocina del camión de mi padre. A los pocos minutos el partido de la radio terminó. El relator ya no relataba, hablaba, pero el llanto que la emoción no contenía se trasuntaba en su voz contando lo acontecido. Todos alrededor del camión aplaudían y gritaban festejando. La alegría era enorme, no era para menos. Aquella tarde del 16 de julio de 1950 en el Maracaná, Uruguay se había coronado como campeón mundial de fútbol una vez más. Ese canto está muy lindo, también juega con, ¿no? Juega con eso de los dos planos, ¿no? Una cosa es lo que está pasando y otra cosa es lo que, ¿no? Para mí está muy bien logrado, muy preciso, y tiene un final que se quiere, que nadie cierra, se lo imagina. No se lo imagine, que cierra bien, una cosa que cierra bien, ¿no? Así que bueno. ¿Cómo es? Un final feliz. Ah, un final feliz. Ah, sí. Hay algunos finales. Bueno, no sé, Aldo, si nos querés contar algo más. Yo creo que, no sé si alguno de los que nos han tenido la gentileza de acompañarnos hoy, si quiere hacer alguna pregunta, hablar algo, con mucho gusto. Sí. Mateo. No. Yo soy el hombre de la pregunta. A ver. Bueno, ahí no, ya tengo otro más, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue el cuento que tomó más tiempo lograrlo? ¿Cuál fue el más difícil? Sí, estoy entre el Saladero y el Río y la misión. ¿El del Saladero y el Río por la cuestión técnica de los dos tiempos? O... Los tiempos, sí, eso por un lado, sí, además me llevó investigación porque tiene datos que son, no son ficción ninguna, ¿no? Son datos sacados de la historia real. Ahí se habla de determinados barcos y determinadas cosas que son reales. Llevó tiempo por ese lado también para poder insertar eso ahí. El otro, ese puede ser el que llevó más tiempo. Otro que llevó tiempo fue que viene el año que viene. Eso con signo de pregunta. Y por ahí andamos, sí. Sí, Noel. No, yo hace 2 horas que lo compré. Ah. Ya voy leyendo 3 cuentos. El del velorio del niño me impactó. Realmente, no voy a decir que es espeluznante, pero vos no te esperás ese final. La caja de ropa del niño esperando otro. Yo creo que vas por más, Aldo. Yo creo que vas por más. No nos querés contar, pero ya estás armando algo. No estoy armando. Digo, no sé nada. Era eso nomás. Sí, te escucho. Yo pregunta, no, felicitar porque creo que es un gran ejemplo, un poco lo que decía Margarita, que en esta etapa de la vida pueda producir de esta manera, y esto nos habla de la importancia de la importancia de las personas mayores, de la riqueza que sí se puede hacer y que a veces en esta sociedad no se transmite o no se muestra, y por eso también yo trabajo profesionalmente en un centro de día de personas mayores y vengo con
la responsabilidad, porque ellos me la dieron, que me tenía que llevar un libro porque quieren leer estas producciones, porque yo les estuve contando un poco la importancia de que uno pudiera producir en cualquier etapa de la vida, ¿no? Pero que a veces en estas etapas a veces parece que no se pudiera hacer, ¿no? Más allá de que lo conozco a Aldo y sé de la capacidad que tiene y también afectivamente, ¿no? De todo lo que es capaz de transmitir. Digo, yo personalmente, pero otras personas que por ahí no lo conocen, creo que van a tener la oportunidad de conocer a través del libro y por eso agradecer también. El que agradece soy yo. El cuento del mundial, Sí. eso lo escucho desde que era chico. Lo habrás escrito en libro ahora, pero yo lo escucho desde que era chico. Y no, viste que los cuentos que a veces cuentan mejor. Pero este nació así el cuento, porque todos los detalles me acuerdo. Sí. Sí, me acuerdo del jugador saltando el alambrado. Y ese lo veo, y si es cierto, Claro. eso lo vi, sí. Siempre me acuerdo de eso. No era un tejido olímpico, era un alambrado que pasaba por el borde de la vereda de la cancha. Un alambrado de 6 hilos, 5 hilos. Claro. Limpito. El jugador del cuadro contrario, pasó. Bien. También tiene ese valor, ¿no? De anécdotas, que capaz se perderían, ¿no? Sí, ¿no? Poderlas reunir y darles un formato que los pueda leer otro que no sea solo la familia o, digamos, darle el formato literario. Yo insisto en eso, de que cuando un texto literario comunica bien es porque fue limpiado, se limpió. No es lo mismo que cuando uno cuenta cualquier cosa o hace Claro. una redacción, ¿no? Son cosas, la escritura literaria tiene otro cuidado que lo hace que pueda permanecer en el tiempo, y eso que decís de la anécdota familiar me parece buenísimo. Sí. Buenísimo. Ese no lo lean, ¿no? Ese cuento no lo lean. No, hay Queda una cosa que... registrado. ¿Cómo? No, que quede registrado para toda la vida. Una cosa que quería destacar es que si algo tiene buenos libros, se debe a la orientadora del taller. Ah, no. Y si le falta algo, porque el alumno todavía no ha aprendido todo. Que conste Seguro, eso. sí. Si algo tiene bueno, yo le quiero que Lo que pasa es que a veces tenés contrapeso entre tu compañero del CEUPA, hay alguno que de repente no es buena influencia. Ahí en el taller ese, para los que no lo conocen, es de toda gente de edad avanzada, digamos, o más o menos, pero todos muy inquietos, un poco en términos de lo que vos decías, ¿no? Y algunos que, digamos, Julio, que está acá presente, él también ya sacó su libro, o sea, están con esa motivación que me parece que es muy positiva para hacer lo que vos decías, hacer cosas productivas en una etapa de la vida que capaz otro se sienta a tomar mate, yo qué sé. Que está bien, si tienen ganas de tomar mate, digo, pero está bueno también pensar en crear, ¿no? En cualquier etapa de la vida. voy a hacer un pedido. Que me ayuden a terminar este libro. ¿Perdón? Que me ayuden a terminar este libro. Margarita va a decir quién fue que dijo lo que voy a decir ahora. Un libro se termina recién cuando alguien lo lee. ¿Quién Sí, fue? no, Alguien lo dijo, bueno, pero... me ponen unos aprietos. Perdóname, en uno de los talleres de Margarita, Sí, yo creo que algún además escritor o alguien dijo que un libro se termina recién cuando, no cuando está impreso, es recién cuando alguien lo lee. Así que Pero eso incluso es parte de la teoría de la comunicación, ¿no? El texto se completa cuando el lector le pone su lectura y cada uno lo lee a su manera, ¿no? Sí, sí. Y obviamente que para él, que ya escuchó la anécdota del Mundial de Fútbol, lo va a leer de una manera distinta al que, yo que sé, Belén, porque te veo allá, ¿no? que es distinto y va a poner su subjetividad en la lectura. Entonces, por eso que decimos... Quisiera transmitir algo a Aldo, hablando de eso, de la subjetividad de la lectura. Que, bueno, soy también de Quebracho, entonces de niña, con mi abuelo, el viaje soñado era en tren a comprar libros a Paysandú. Mirá. Y este momento me transportó a ese momento. Sí, como cada uno lo toma de diferentes formas. Claro. Porque los cuentos, mi abuelo me los hacía y bueno,
Por eso también uno también busca eso, también acercarse a esos momentos y bueno, agradecerle a Aldo. Cada uno lo siente de diferente forma. Claro. Sí, tal cual. Y los cuentos nos acercan a otras vivencias. Gracias. Sí, el escribir es un poco, es un acto solitario realmente, ¿no? Es la única manera de escribir es estar solitario. Pero a mí me llena de placer poder escribir, y también es solitario el acto de leer. Son dos cosas que se hacen prácticamente solo y aislados de lo demás, ¿no? Pero en la lectura se empiezan a unir las dos soledades del autor y del lector, y bueno, de ahí sale. Tenemos que pasar. Ahí está. Sí, Noel. Yo me voy totalmente del tema y le pido perdón a Marcelo. ¿No hay braille para él o alguien le graba los cuentos para que los escuche? Me los leen, ¿no? ¿Te los leen, Marcelo? Sí. Hacételos grabar. Y los escuchás cuando vos querés. Digo, yo no sé. Sí, está buena idea. Una buena idea. No, la verdad que Aldo, cuando relataste lo del partido de fútbol, me emocioné. Ujú. Porque los actores de ese cuento Sí. son muy particulares, ¿no? Es el padre. Y es el padre de él. Muy bien. Por eso, cada uno recibe desde su propia vivencia Claro. los textos, ¿no? Por supuesto. Bueno, no sé, Bien. Aldo, si, No, yo creo si que sí, le ¿no? damos el paso a los músicos. Exacto. Tengo a Raúl Baba y a mi nieto, a su hijo y a mi nieto, Mateo Baba, que tienen la gentileza de venir a presentarle algunas canciones como retribución a la amabilidad de ustedes de haber venido a acompañar. Así que gracias Margarita, gracias a todos y Mirá, hola, no te veo. Totalmente cerrado. Eso de pasar por delante de la cámara no se ve. La corriste. Todo bien. Buenas noches, que me haya visto. Esta canción que vamos a interpretar pertenece a Aldo Bojan, también escribe canciones. La música es de Raúl. 1, 2, 3, 4. Muy chico, morenito, chapoteando en la vuelta, entre barro y pavonales, desgranando sueños va. En la costa se oye seco el golpe del hachador, manos rudas que cortaron ramas leñas con sudor. En la costa esperanzada del paterno espera atenta la llegada del sustento, la mujer del pescador. En la costa esperanzada del paterno espera atenta la llegada del sustento, la mujer del pescador. Saltarines, bagueros grises, para el hambre montarás y sostén de sus grises, el reflejo de las nubes sobre el río y Camalotal se entreveran con el salto caprichosos de un dorado. En la costa esperanzada del paterno espera atenta la llegada del sustento, la mujer del pescador. La costa esperanzada del paterno espera atenta la llegada del sustento, la mujer del pescador, la mujer del pescador, la mujer del pescador, la mujer del pescador. Gracias.
hacer un par de temitas más para cerrar la velada, un par de covers, temas viejitos. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se hacen cargo, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza se vaya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tendremos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Ser tu dueño, no soy nada, yo tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tendremos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí. Todo vinculado al arte, che. Todos unidos. Sí, me invito a la mañana. No soy yo, No. no. Nuestro arte está en otra cosa. Sí, totalmente. No va a ser concierto. Sí. ¿Pronto? Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar en que ha de concluir
trama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que nubla la razón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar, y yo que estoy aquí sentado frente a ti me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar.